Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema El Dios de toda consolación, basado en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versos 1 al 11. Te ruego que me acompañes en oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos a ti para darte gracias por tu palabra que nos instruye, que nos fortalece y que nos consuela con esa consolación tuya. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te rogamos que esta palabra quede guardada en nuestro corazón y la vivamos para la gloria de tu santo nombre. Por los méritos de nuestro Señor Jesús, así te lo rogamos, te damos gracias. Amén. El apóstol Pablo se dirige a los Corintios en esta segunda carta, agradeciéndoles la respuesta que han tenido a la exhortación que Pablo ha dado a los Corintios. Según estudiosos, dicen que entre la primera y la segunda carta a los Corintios hubo un viaje relámpago, por decir así, un viaje rápido que hizo Pablo a Corinto para poder comunicar el orden de Dios en el culto de la iglesia, que ya lo había externado en la primera carta a los Corintios, pero todavía quedaban ahí algunas cosas que no se acababan de realizar conforme al orden que Dios exige para la iglesia. Y otros asuntos, entre ellos aparentemente otra vez a Pablo no se le consideraba como un apóstol. Entonces, a partir de ese viaje, se supone que hubo una carta, la cual no nos ha llegado a nosotros, una carta anterior a esta y lógicamente posterior a la primera, que no ha llegado a nosotros y que en esa carta Pablo les habla de una manera severa. Algunos estudiosos dicen que esa segunda carta fue añadida a esta segunda, que en realidad sería tercera, que son los capítulos 10 al 13, pero no sabemos. Así, bueno, pues el tema principal de esta carta es agradecimiento por haber los corintios respondido como el apóstol les solicitó. Entonces, en la primera parte del capítulo 1, Pablo habla acerca de la consolación que Dios nos da, para que a su vez consolemos a los que sufren. ¿Por qué Pablo empieza con este tema? Porque el cristiano en general y los corintios en particular estaban sufriendo persecución por su fe. Pero esta carta es muy actual porque desde siempre la iglesia ha sido perseguida. En un momento dado, por los judíos, valga la expresión, judaizantes, por los gnósticos y por otras personas que tenían una doctrina, una fe extraña al cristianismo. Y actualmente el cristiano es perseguido en su cultura por cuanto no se alinea a la idea de que debemos de ser amplios de mente para aceptar la genealogía de género, por ejemplo. Pero hay muchas cosas más que el cristiano está remando contra corriente. Está sufriendo persecución y necesita consolación. Así, bueno, pues estas palabras son para la iglesia de ahora. Leamos pues como Pablo dice. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano. Pablo es apóstol, un enviado especial de parte de nuestro Señor Jesucristo,
Y esto fue por la voluntad de Dios nuestro Padre. Y Timoteo, su compañero de milicia, ¿sí?, que estaba con Pablo cuando escribió esta carta a los Corintios. Se cree que esta carta la escribió Pablo poco después de haber salido de Éfeso, en camino hacia Macedonia. En Macedonia existía la iglesia de los filipenses. Entonces, posiblemente en el camino a la iglesia de Filipos o ya estando en la iglesia de Filipos, escribió esta carta. Sigamos. A la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos en toda la región de Acaya. La región de Acaya era la parte sur de lo que ahora es Grecia. La región norte de lo que ahora es Grecia es Macedonia. Entonces, la región sur, Acaya, tenía como capital Corinto. Y entonces dice que les manda un saludo a los corintios, y no nada más a ellos, sino a todos los santos, a todos los cristianos que se encontraban en todas las iglesias de la región de Acaya. Porque Pablo sabía que esa carta iba a ser una carta circular. Esto quiere decir que se leía en todas las demás iglesias de alrededor de Corinto. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. La gracia es un don de Dios que no merecemos, un regalo, y además paz. La paz es un saludo muy característico del judío. Ellos decían, Shalom, la paz de Dios esté contigo. Entonces, aquí vemos las raíces judías del apóstol Pablo. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Nuestro Dios y Padre, el Padre de nuestro Señor Jesús, es un Dios de toda misericordia y es un Dios de toda consolación. Vamos a ver que la consolación va unida a la misericordia. La misericordia es dar aquello que no se espera, como la gracia, ¿sí? Aquello que no se espera, aquello que no se merece. Y Dios, en su misericordia, nos da su consolación. Quien Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, Pablo dice que en todas nuestras tribulaciones. Hay que recordar que Pablo, escribiendo a los hermanos que se encontraban allende del océano, les dijo que él había sufrido persecuciones, que había sufrido latigazos, que había sufrido lapidaciones, que había sufrido naufragios, que había tenido una multitud de tribulaciones. Y no nada más él, sino todos los cristianos. Y no nada más en esta época posterior a la época de nuestro Señor Jesús. Esta carta se escribió, se entiende, ya por el año 55 de nuestra era, sino también los cristianos de todas las épocas han sufrido tribulación. Entonces, volviendo a leer, dice, quien, Dios Padre, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, consolemos a los demás. Eso es lo que Dios permite cuando tengamos tribulación, para que nuestra fe se consolide, para que nuestro crecimiento y madurez espiritual se haga notorio, y entonces podamos nosotros consolar a aquellos que sufren con la misma consolación que Dios nos da. Entonces Pablo dice que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, y Pablo está diciendo claramente que el cristiano es llamado a sufrir. El Señor Jesucristo dijo que todo aquel que se acerca a Él
debe de tomar su cruz y seguirle. Así, bueno, pues participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él, de Cristo, tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. El sufrir hace que la gente madure, que la gente esté más fuerte y pueda consolar al que sufre. Y si somos consolados, dice Pablo, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar las aflicciones y las tribulaciones. Con paciencia, soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Santiago dice que tenga la paciencia su mayor virtud o su mayor cosecha o su mayor producto, que es el que uno madure espiritualmente. Y Pablo dice que el sufrimiento va a ocasionar paciencia. Esta paciencia en los sufrimientos de todos los demás cristianos hace del cristiano una persona madura espiritualmente. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes. Dice Pablo, nosotros confiamos en que las tribulaciones por las que ustedes están pasando no los hará mermar, no los hará caer, sino lo contrario, los va a fortalecer, los va a hacer crecer. Tenemos nosotros la confianza de que ustedes están sólidos, fuertes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, los del apóstol, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Aparentemente, Pablo está refiriendo algo que los corintios sabían. Sin embargo, en Hechos de los Apóstoles no hay indicios de esto que él dice que sufrió en Asia. En Hechos de los Apóstoles encontramos lo que Pablo vino sufriendo en lo que viene siendo Macedonia y Acaya, pero no se nos refiere los sufrimientos del apóstol en la provincia de Asia. Sin embargo, Pablo lo refiere y los corintios lo sabían. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pablo pensó en un momento dado que Dios había ya determinado que se reuniera con el Señor. Sin embargo, Dios lo liberó y le permitió vivir más años para compartir el Evangelio. Nos sentíamos como sentenciados a muerte y sin embargo Dios lo libertó. Pero eso sucedió, dice Pablo, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Y así ocurre también con nosotros. Cuando estamos en una aflicción fuerte que no encontramos la salida, no es en nuestras fuerzas, sino en la gracia, en la misericordia y en el poder de Dios que está nuestra confianza. No en nosotros, sino en Él. El Dios que resucita a los muertos, lo comenta Pablo, porque con ese gran poder que Dios resucita a un muerto, con ese gran poder Dios libera a su Hijo de las aflicciones, de las tribulaciones y aún de una sentencia de muerte. Él, Dios, nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. Nuevamente Pablo dice, yo me sentía como un sentenciado a muerte, pero ese peligro de muerte Dios lo quitó. En Él, en Dios, tenemos puesta nuestra esperanza y Él, Dios, seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Pablo sabe que la oración es de capital importancia en la vida del cristiano y no desdeña el apoyo de los hermanos que se encontraban en Corinto. Al contrario, dice que ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así que esto es una enseñanza y un recordatorio de que nosotros tenemos que orar unos por otros. ¿Para qué?
Dios en su misericordia, en su gracia, decline la balanza a nuestro favor. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido, el don de la vida, el don de que Dios nos libra, en respuesta a tantas oraciones. Con esto Pablo empieza su segunda carta a los Corintios, hablando de un tema que es muy importante, que Dios es un Dios de toda consolación, que ciertamente vamos a pasar por tribulaciones. A algunos Dios los libra de la muerte, a otros no. A unos Dios los libra de la cárcel, a otros no. A unos Dios los libra de las enfermedades graves, a otros no. Pero a todos Dios nos consuela. Y esto, querido hermano, hay que tomarlo en consideración para este año que va a empezar. Posiblemente sea un año difícil para ti, pero Dios estará contigo en todo momento. Así que fortalezcámonos en la fe de nuestro Señor Jesús y sigamos adelante, sin abandonar la iglesia, sin dejar de leer la Biblia, sin dejar de orar, sin dejar de acercarnos a nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por tu palabra que nos enseña que tú nos consuelas, que tú estás de nuestro lado y que el Dios Todopoderoso que levanta muertos es con ese mismo poder que nos sostiene. Bendito eres. En el nombre precioso de Jesús, bendice a cada uno de tus hijos que ven este video, que puedan estar en aflicción y tribulación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos que estés con nosotros en Facebook, en YouTube. También muchas gracias por estar pendiente los domingos a las 7 de la noche. Compartir estos videos con tus amistades y familiares. Gracias. Te rogamos que ores por nosotros para que este ministerio siga adelante. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.